Hola, buenas noches, amigos, amigas. Hola José Luis, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a reunirnos un poco para conversar algunos temas en torno a este tema con el que hemos trabajado más últimamente, que es el tema de la incertidumbre. Gracias, gracias Ofelminda, bienvenida. Qué bueno que estamos unidos también a este propósito. Hola José Luis. Bueno, bien, vamos a dar un poquito de tiempo para que unas personas se vayan uniendo para poder conversar sobre el tema. Hola Sandra, bienvenida. El tema de la incertidumbre, me gustaría que me hicieran algunas retroalimentaciones, preguntas, comentarios de pronto al final. Después lo vamos a publicar, como todos estos live, quedan guardados en nuestras publicaciones de Instagram. Luego algunos de ellos también los pasamos a YouTube. Próximamente en este proyecto de radio en el que estamos trabajando ahora, los vamos también a alojar en un canal de podcast que tenemos. Pero mientras tanto pueden dejarnos sus inquietudes, sus reflexiones, sus preguntas en torno a estos temas. Si quieren otras preguntas, otros temas que quieren que desarrollemos, pues bueno, con todo gusto. En este mes de noviembre nos decidimos por el tema de la incertidumbre, a partir del cual vamos a trabajar en unos lives también en Seguros Bolívar y en otras empresas. Entonces vamos a conversar sobre este tema. Ya hemos tenido dos trabajos previos. La próxima semana también vamos a trabajar con Jimena Borges, con Juliana Borges, una artista y coach sistémica y una gran pedagoga que nos va a ilustrar el tema de la incertidumbre y la creatividad, cómo la creatividad juega un papel muy importante. Digamos, la incertidumbre juega un papel muy importante en la creatividad, en crear, en generar nuevas soluciones. Sin incertidumbre no se puede crear. Sin temor a lo nuevo no se puede crear. Entonces es el tema cómo se balancea el temor y la decisión y el propósito de lograr algo nuevo, de cambiar, de generar una transformación que puede ser pequeñita o puede ser puntual, grande. Si hay algo que tiene esta pandemia, definitivamente es que es impredecible, era impredecible, aunque ya había algunas advertencias de que algo así podía llegar a ocurrir, pero pues nunca lo creímos tan en serio. Y luego, todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos 10 meses ya prácticamente que tenemos así de confrontamiento con esta situación o de transformación de ella, nos ha enseñado muchas cosas. Uno de los elementos más importantes es cómo sortear la incertidumbre. Y creo que aquellos de nosotros que hayamos hecho uso de esa situación, leído los signos de este tiempo de pandemia, las dificultades que nos ha traído y las oportunidades en medio de las dificultades, son los que estamos más o menos compensados en medio de la angustia por la que estamos pasando todos. Sin embargo, aquellos que persisten muy aferrados o con mucha añoranza de lo que ha pasado, de lo que hemos perdido, de lo que no es como antes era o lo que de pronto no podrá volver a ser, no lo sabemos. Entonces esas personas están sufriendo mucho más.
y en mayor o menor medida todos estamos sufriendo. Algunos nos hemos adaptado ya a esta nueva circunstancia. Algunos decimos, bueno, y esta es la nueva realidad que nos tocó vivir y nos tocará vivir. Wow, complejo. ¿Cuál es esa nueva realidad? Pero además es una realidad que está en constante cambio. Todas las cosas tienen un comienzo y un final, lo sabemos, es un principio de mindfulness, es un principio de la vida. ¿Cuándo comenzó esta pandemia? Lo sabemos. ¿Cuándo se va a terminar? No lo sabemos. Entonces estamos en una zona de incertidumbre importante. Y ahí viene nuestra reflexión, que es sobre el tema sobre el cual quería compartir con ustedes algunas ideas. Es el tema de este libro, de ¿Quién se llevó mi queso? Un libro que se usa mucho en coaching transformacional, de los que tratan de cambiar estructuras, principalmente en organizaciones, ¿no? Se lo recomiendo mucho, es un librito cortico, unas 70 páginas, como mucho uno se lo lee en un par de horas. Muy interesante, muy ameno, muy divertido. Hay varios, también hay audiolibros, está en YouTube, lo pueden oír, los que les gusta oírlo de radio. En audio es muy divertido. Resulta que hay 4 personajes principales, ¿no? Hay 2 ratoncitos, que son Fisgón y Escurridizo, y hay 2 liliputienses, 2 enanitos que funcionan como los seres humanos, que son Hem, que es el que se niega al cambio, y Hao, que se adapta al cambio. Y ellos están en una constante interacción. Y resulta que, bueno, estaban buscando en un laberinto, viven en un laberinto, y estaban buscando en ese laberinto queso, que era como su sustento, su razón de ser en la vida. Pues los ratones les fascina el queso y a estos humanos les gustaba también muchísimo. Entonces llegó un momento en que lo descubrieron. Se los voy a spoilear un poco, pero es que este es un libro que vale la pena leer varias veces porque cada vez ha tenido que pues volverlo a leer para derivar nuevas enseñanzas en medio de la situación. Y resulta que pues se los voy a contar así rápidamente, aunque tiene muchos más detalles y cada vez que uno lo lee encuentra otros detalles interesantes que le pueden servir para una situación diferente. Sí, José Luis, muy buena tu pregunta. Ya voy un poco en el tema de que gente que se ha ido a vivir a los pueblos, este tipo de cosas. Es una estrategia, ¿no? Pero digamos es cómo nos adaptamos. Entonces el tema es que estos 4 personajes, los ratoncitos, funcionan. ¿Quién se llevó mi queso? Es el nombre del libro, Zulma. Así como suena. Y resulta que los ratoncitos, que uno se llama Fisgón y el otro se llama Escurridizo, tienen un modo de funcionar simple. Como denotan como la simpleza, digamos en términos evolutivos del cerebro, lo arcaico, lo básico, lo animal, pero que resulta ser muy sabio. Se adaptan fácilmente. Pues Fisgón está preguntándose y tratando de ver qué nuevo hay, qué de nuevo hay, que es aplicado a términos de mindfulness sería eso, la mente de principiante. Y luego Escurridizo es el que se apresura a la acción, el que actúa, la parte instintiva, la parte impulsiva, la parte que no me puedo quedar callado aquí, sentado con lo mismo, sino me toca actuar, y él actúa. A veces impulsivo, a veces no, pero no se puede quedar paralizado por el temor. Un eje que atraviesa el libro completamente en todas sus páginas es el tema del miedo. ¿Cómo afrontar el miedo? Y el miedo que produce sobre todo el cambio o la incertidumbre, el no saber qué está cambiando y cómo puede llegar a cambiar. Los 2 liliputienses tienen un diálogo muy interesante y un comportamiento muy interesante entre ellos, ¿no? Hay uno que se niega al cambio y hay otro que se adapta mucho más a él, ¿no? Pero es un funcionamiento complejo.
funcionamiento ya como humano, como la parte racional que tenemos todos los seres humanos, que pensamos, analizamos, dudamos, calculamos, volvemos a pensar, reflexionamos, ¿no? Esa reflexión, esa tendencia, digamos, racional a la reflexión, al aprendizaje, a la comprensión, puede ser muy buena, pero puede ser perjudicial, como lo expresan los personajes, ¿no? Entonces tenemos una parte simple de los ratoncitos y una parte más humana, más compleja, de los liliputienses. Entonces de pronto llegó un momento que descubrieron en el laberinto un gran depósito de queso. Ya, obtuvimos lo que necesitábamos en la vida. Listo, aquí nos quedamos. Y se estacionaron en una zona de confort muy fuerte en esta circunstancia, ¿no? De que ya tenían lo que necesitaban. Que era como muchos de nosotros funcionábamos antes de que esta pandemia, y de ahí la pandemia como un desafío enorme que nos puede hacer crecer mucho como personas y como humanidad, como lo he dicho yo en tantas charlas que he tenido. El tema es que con esas circunstancias entonces descubrieron y se durmieron en los laureles. Ya descubrimos lo que necesitamos hacer. Esto no necesita mantenimiento, no necesita proyección, no necesita nada. Ya le dimos al blanco y nos quedamos ahí, en una gran comodidad. Y resulta que el queso pues se fue acabando hasta que se acabó. Y llega un día en que ellos van al depósito y dicen, uy, ¿quién se llevó mi queso? ¿Cómo así? Toda esta comodidad que tenía, todo este confort, toda esta seguridad, que la seguridad me le daban una serie de elementos medioambientales, familiares, económicos, laborales, tal, se esfumó. Para muchos de nosotros por la pandemia se esfumó la comodidad que teníamos. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los ratoncitos con su intuición se fueron a buscar por el laberinto, a recorrerlo, y a veces se encontraban y a veces no, iban para allá, para acá. Pero Hem y Haw se quedaron allí, diciendo, y volvían otra vez como así, no lo puedo creer, ¿no? La negación, no lo puedo creer, y volvían otra vez al sitio donde habían encontrado el queso y no estaba. Luego otra vez y luego otra vez, pero ¿qué pasó? ¿Quién se llevó mi queso? No lo puedo creer. Después de un momento de parálisis, entonces es Haw quien comienza a decir, no, tenemos que salir a buscar. Y el otro era refunfuñando, quejándose, diciendo, no, esto no puede ser, mi queso tiene que volver, ¿qué pasó con el mundo como lo conocía? Tiene que volver a ocurrir. Y en esa añoranza permanente se quedaba ahí detenido, quieto. Mientras que el otro, con mucho miedo, tenía miedo, el miedo no desapareció, pero decidió afrontarlo. Entonces, Hem se quedó paralizado y Haw afrontó el miedo. Afrontó el miedo y se lanzó a buscar nuevas fuentes de queso. Entonces ahí pasan una serie de circunstancias muy interesantes entre los cuatro personajes, hasta que al fin los ratoncitos, primero que todo por su intuición y por su funcionar más simple, más descomplicado, descubrieron una nueva fuente de queso. Y ahí estaban felices con ello. Mientras que los liliputienses tuvieron muchas más dificultades en descubrirlo. Como decía, uno quejándose y el otro decidió vencer el miedo y salir a buscarlo. Y este Haw, que decidió vencer el miedo y salir a buscarlo, decidió dejar escritas en las paredes del laberinto mensajes con los cuales trataba, por un lado, a mí me parece, ya es una interpretación mía, no era, digamos, el objetivo del mensaje es decirle a Haw que se activara y que venciera su miedo, pero era reafirmar lo que iba descubriendo, sobre todo las reflexiones que iba desarrollando a lo largo del proceso. Es decir, reflexionar y evaluar vale la pena, es muy importante, pero hay que moverse, no hay que quedarse quieto. Entonces ese es el otro elemento. Entonces tenemos los cuatro personajes, tenemos el laberinto, que a mi modo de ver significa el camino de la vida, lo incierto, las cosas que nos toca vivir en nuestro quehacer diario. Todos estamos caminando por un laberinto. A veces creemos que tenemos muchas seguridades, pero no las tenemos. La pandemia los demuestra completamente. Y es un poco lo incierto también, ¿no? ¿Dónde
¿Dónde exploro? ¿A dónde voy? ¿Qué cosas nuevas puedo aprender o puedo desarrollar o puedo descubrir o puedo entender? Es un poquito el laberinto que es para aquí y para allá. A mí también me enseña un poco el tema del ensayo y el error. Pruebo por un lado, falla, vuelvo otra vez, pruebo por el otro, que era lo que hablábamos la vez pasada sobre las características de mindfulness y tal. Es el no temor a equivocarse. Está reflejado en este laberinto, ¿no? Y hay otros elementos. El otro elemento es el queso mismo, ¿no? El queso es como lo que nos proponemos en la vida, lo que tenemos y aquello que nos acostumbramos y que nos da seguridad, que son referentes como externos, muchos de ellos, o a veces un sistema de creencias también nos da seguridad, y resulta que eso es cambiante. Si está vivo, si es vital, entonces es cambiante. Lo que no se mueve es porque no está vivo. Pero no aceptamos el cambio, el constante cambio que tiene la vida y la naturaleza. Y con este revolcón por la pandemia, pues menos. Entonces, el queso es como aquello que nos proponemos, nuestros objetivos en la vida, que están cambiando y que tienen que ir evolucionando constantemente. Y a los que tenemos que cuidar y a los que tenemos que promover como parte de la vida, que no sean siempre lo mismo, sino decir, bueno, esto bueno que tengo, ¿cómo puede ser más bueno? Pero no más de lo mismo, con un sentido acumulativo, sino con un sentido de enriquecimiento interior. Muy bien. Y luego viene el otro elemento que son los letreros. Los letreros que Howe le va dejando a Hem, pero a veces no tanto como les decía, sino las reflexiones, que es, a mi modo de ver, lo que hablábamos hace un par de lives también acá, que los invito a que lo miren, es el tema del insight, ¿no? Cuando hablamos del Dr. Richard Davidson, sus 4 componentes generadores del bienestar, recuerdan que uno de ellos era el insight, que era la posibilidad de mirarse para adentro y la posibilidad de descubrir cosas nuevas a partir de las reflexiones que tengamos. Entonces era muy interesante cómo va poniendo uno que otro letrero con el cual, por un lado, como les decía, reflexionaba sobre sí mismo, sobre la experiencia, pero también, por otro lado, le daba pistas a su compañero deprimido y refunfuñón y bloqueado por la conformidad que tenía, el apego a la conformidad y a la comodidad que tenía, para ponerlo en movimiento. Entonces es muy interesante y volverlo a leer y reflexionar sobre las enseñanzas que esta sencilla metáfora nos trae, ¿no? Voy a leer algunas de ellas son maravillosas, además están muy bien escritas, ¿no? Bueno, cuanto más importante es el queso para ti, que es los logros, las metas y este tipo de cosas, más quieres conservarlo, ¿no? Es una de las frases, ¿no? Y hay una central, como les decía, que es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y ahí, ojo, porque él se va para un lado un poco extremo, y es no tengo miedo, derroto el miedo. Y resulta que el miedo como señal es un miedo importante, como todos los afectos, ¿no? Incluso el miedo, incluso la tristeza, incluso el pánico, son señales importantes, señales de nuestra mente, de nuestro interaccionar. Recuerden que las emociones son el fruto del encuentro, o de un encuentro con nosotros mismos y un encuentro con otro. Y el miedo, si el miedo es uno de esos frutos, ahí hay una señal para movernos a cambiar. Pero él dice, derrota el miedo, quítate el miedo. Aparentemente dice, no, ya no tengo más miedo y salgo, no tengo miedo de explorar. Resulta que sí, tenía miedo, pero no se dejó paralizar por el miedo. ¿Qué sería tu vida si no te dejaras paralizar por el miedo? Yo diría, no es ignorar, el miedo es una buena señal. Tengo miedo. ¿Cuáles son mis fuentes de seguridad? Que hablábamos la vez pasada del apego seguro. La fuente más importante de seguridad que yo tengo soy yo mismo, es mi psiquismo, mi mente, funcionando en modo de apego seguro.
Apego seguro eso está en el live anterior, es aquella propiedad de la mente en la cual uno está confiado, está recibido, aceptado completamente tal y como es y estimulado para crecer, para ser uno mismo y para crecer interiormente. Ese es el apego seguro, todos hemos tenido uno u otro referente de este tipo de apego, y la mayoría que vamos más o menos bien por el mundo es gracias a él a que afrontamos, ¿no? Es como el punto de partida del cual afrontamos las dificultades. Entonces no es no tener miedo, sino confiar en mi propio mundo interior y mis capacidades para seguir avanzando en la vida, ¿no? Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre, ¿no? Es uno de las frases también, ¿no? Él habla de la imaginería. Perdón que me entró una llamada y le estoy rechazando. Entonces dice, es más seguro moverse que quedarse quieto. A veces aparentemente es todo lo contrario. No, ya estamos de nuevo. Aparentemente es todo lo contrario. Si me quedo quieto estoy seguro. A veces lo que nos da seguridad es movernos. Es decir, las cosas no pueden seguir como están y decido la búsqueda hacia afuera, y es uniendo puntos que antes no unía, modos de reflexionar que antes no unía, y confiar en mi interior. Entonces es como algunas de las reflexiones que tenemos, y la reflexión final, no se los quería explorar, pero que es: el cambio es un hecho, ¿no? El queso, la vida, las metas se mueven constantemente. Hay que anticiparse a esos movimientos. Ahora con la pandemia no sabemos, pero ¿qué va a pasar más adelante? Hacer un plan A, un plan B, un plan C, y que nuestra mente se mueva hacia adelante. No hacia atrás para tener un referente de seguridad, como les decía, pero hacia adelante como que, ¿qué nuevo voy a hacer? ¿Qué nuevo desarrollo? ¿No? Y cambiar, ensayar, fracasar, probar, no tener temor a fracasar, sino que es un aprendizaje, y luego volverlo a intentar, y luego volverlo a intentar nuevamente. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas y por sus observaciones. Sí, Claudia dice, bueno, pero si la zona de confort te está haciendo sentir bien, pues no habría que cambiarla, por supuesto. El problema es que a veces las zonas de confort son como armaduras que nos ponemos, dentro de las cuales nos sentimos cómodos por un tiempo, pero luego, como todo va cambiando, ya esa misma armadura no nos sirve. Pero si te sientes cómoda en ella, obviamente que no tendrías por qué cambiarla, ¿no? Voy a ver por aquí, voy a recorrer algunas de las preguntas que han dicho. Jimena Larrota, ¿cómo equilibrar la aceptación del momento presente y el paso a la acción? Buenísima la pregunta, muchas gracias, Jimena. Maravillosa, sí, porque es lo que hablamos en nuestros talleres constantemente, y es: aceptación no es resignación. Aceptación se refiere al momento presente, a lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora en el que estoy afrontando una situación, o al momento pasado. Incluso más que el momento presente, se refiere al momento pasado, porque el pasado ya pasó y no lo podemos modificar. Entonces ahí no tenemos otra alternativa que aceptarlo. Fue un pasado negativo, fue un problema, lo que sea. De acuerdo, pero ya pasó. No podemos cambiar el pasado que ya pasó. Perdónenme la redundancia. Sí podemos cambiar el presente estando en el momento presente. Pero si nos resistimos a lo que está pasando en el momento presente, es difícil poder establecer un cambio real, a fondo, profundo, o una tendencia hacia cambiar. Entonces, por ejemplo, acepto que estoy triste, ¿no?
Porque muchas veces lo que pasa es que no acepto mi tristeza. Acabo de tener una pérdida. Perdí mi trabajo, por ejemplo. O perdí un ser querido. Y no acepto que estoy triste por ello, sino digo, no, tengo que seguir luchando para sacar adelante todas las demás cosas. Si no acepto mi tristeza, entonces no la puedo cambiar, sino lucho, ¿no? Ahí es donde dice que lo que se resiste persiste. Pero si acepto mi tristeza, entonces digo, ok, estoy triste, lo acepto de todo corazón, me trato amablemente, con autocompasión, y entonces ahora, ¿qué voy a hacer para sentirme mejor? Y entonces ahí es donde dice, doy el paso, digamos, la aceptación de la situación no quiere decir de ninguna manera resignación, sino establecer un plan, decir, esto está mal, esto me está doliendo, y entonces echo a andar todos los mecanismos que tenga dentro de mí o a mi alrededor para transformar la situación. Muchas gracias por la pregunta, muy importante, muy importante. Bueno, de pronto una última para no extendernos demasiado en el tiempo. ¿Cómo manejar el entorno no grato del vecindario? Es el tema de la... Bueno, aplica perfectamente, José Luis, lo que acabo de decir. Aceptación y un plan de contingencia, ¿no? Sí, pero ante todo, pues si no lo puedes cambiar rápidamente, pues es decir, aceptarlo. Así es. No lo puedo cambiar, ¿no? En el momento presente. Y luego, ok, voy a elaborar un plan de acción sin aferrarme a él. Ahí sí como el cuento del queso, ¿no? Ensayo y error. Nuevo ensayo, aprendizaje que se va acumulando. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas, gracias por estar ahí. Si quedan con dudas, esto va a quedar grabado. Si creen que otras personas se pueden beneficiar de este live, de lo que hemos hablado acá, por favor envíanselo, coméntenselo. Espero sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios. Y los espero mucho. Y la próxima semana tenemos una invitada muy especial. Una mujer una muestra de resiliencia muy grande, de liderazgo, de creatividad y de cómo podemos, teniendo una visión sistémica, que es lo que nos permite también mindfulness, ser creativos y generar nuevas ideas. Nos vemos de hoy en 8 a las 7. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y un abrazo grande.